Go. Muy buenas, aquí estamos de nuevo con nuestro seminario de metodología. Estamos ya en la semana 8. Eso significa que nos faltan 5 semanas para terminar. Terminaremos, la próxima semana haremos aún dedicaremos toda una sesión al tema del plagio, que es muy importante, y los programas de verificación del plagio. Bueno, ya hablaremos de eso, pero son programas de autoverificación, es lo que yo quiero introducir. No tanto que los profesores tengamos que estar controlando vuestro plagio, sino que vosotros mismos podáis controlar. Bien, en la era de copy and paste, es un señor muy conocido, en la era de copy and paste sí que conviene tener en cuenta esas cosas. Con este primer módulo, yo he calculado 2 módulos de 15 minutos, más o menos. Vamos a ver hasta cuánto nos da. Revisión del trabajo hecho, aportaciones al EVA, recursos adquiridos aquí y usados en otras asignaturas. Voy a decir 2 cosas en cuanto a la revisión de los trabajos hechos. La semana pasada no teníamos tarea, ¿okay? Quedó pendiente. De hecho, vais a recibir vuestra nota como que mando frecuentemente. Encontraréis una P, que no es una palabrota. Si fueseis mexicanos podríais pensar en una palabrota. No es una P, no es una palabrota, significa pendiente. Pendiente. Porque hemos acordado, si tenéis en cuenta, que cuando presentéis el reporte de lectura a Marcela, entonces lo presentáis también aquí en metodología. Pero anteriormente a esa fue la semana 7. En la semana 6 teníamos el foro. You'll take the high road and I'll take the low road. ¿Lo recordáis? Aquí está. En la que teníamos 2 opciones. Una era subir un PowerPoint tradicional, así lo he llamado, porque hoy en día hay cosas mucho más elaboradas. Subir una presentación tradicional de resumen de lo hecho hasta esta semana, o hacer una presentación en vídeo de un recurso digital más actualizado. Yo he pensado, hablando después con alguno que está, en el extranjero, yo he pensado que la mayor parte iría a escoger la primera, que en principio es más sencilla. Pero todos han escogido la segunda, hasta ahora, hasta el momento. Y eso pues quería llamar la atención porque sí, me pareció interesante y todos bastante curiosos y interesantes, sin duda ninguna. Entonces al final tenemos Prezi, Powtoon o OBS Studio, que es una opción offline interesante al screencast. Después también tenemos aquí tenemos 3 herramientas que nos dio Teresa, aunque una de ellas no es de presentación. Y después tenemos también la de Chris, que habló con una tonalidad muy suave porque sus hijas estaban durmiendo. Así empieza el vídeo. Ahora, no hay nadie que haya hecho la presentación del resumen. Como estamos un poquitín en retraso y algunos están aún elaborando, yo espero que alguien lo haga porque también es interesante el ejercicio de subir un PowerPoint y también de hacer un poco de punto de la situación, de lo que hemos tratado hasta ahora. Bien, es solo llamar la atención de eso y que realmente estas herramientas que habéis colocado son realmente interesantes, ¿eh? Por eso agradecer y sencillamente notar esa curiosidad de que todos han escogido lo que yo he pensado que sería más difícil. Sí, high road, sí. Pero bien, para eso están las opciones, para tomarlas, ¿no? Y después, vamos aquí a la semana 4. Elena ha colocado ahí una interesante entrada en la wiki de los recursos. Si os acordáis, aquí teníamos unos cuantos, buscábamos recursos online
del ámbito de la filosofía, de la teología. Y entonces me pareció interesante un proyecto que hay aquí. Vamos a ver. Están todos bastante curiosos e interesantes. Vamos a ver, aquí está. Daniel también ya puso el suyo. Y Elena. Entonces este Info Project es interesante porque, como veis, volvemos a la cuestión de cuáles son los sitios fidedignos y cómo se certifica que una revista tiene una cierta calidad científica. Y veis que por lo menos en el ámbito anglófono, estos títulos empiezan a repetirse bastante. El Stanford Encyclopedia of Philosophy, Internet Encyclopedia of Philosophy, que también ya habíais colocado. No me acuerdo quién lo colocó, si fuiste tú o tú. No, esta, la Internet Encyclopedia of Philosophy. Alguien lo colocó, ahora no me acuerdo quién fue. Phil Papers también, si os acordáis, también ya lo hemos mencionado. Estos tres ya lo hemos mencionado. Este es el que no conocía. Pero menciono esto porque el Info Project lo que hace es reúne información de estas bases de datos. Entonces es una especie de conjunción de esas grandes bases de datos para obtener aún más títulos. Claro que esto a nuestro nivel es muy, o sea, nosotros no vamos a necesitar de tanta información filosófica, pero está bien colocarlo. Bueno, os coloco solo esto es el sitio. Y entonces da toda una serie de información, como veis aquí. Por ejemplo, aquí nos lanza a la Stanford University, lanza a Wikipedia y Phil Papers también. Por ejemplo, si damos a Stanford, nos da una página en negro. No, aquí está. Bueno, sencillamente te refiere a este otro sitio. Entonces es interesante estos puntos. En general vamos a ver que a la hora de investigar lo que más cuesta es decantar, o sea, escoger, porque hay muchísima información. Si os preguntarais cuál es la tendencia filosófica de este sitio de internet, de este recurso, Info Project, preguntaros. ¿Cuál es la tendencia? Fíjate qué bien que lo has mencionado. Qué pregunta tan original. Pues casi siempre el mundo anglófono está más inclinado a la analítica. Entonces, o sea, más cercano a la filosofía de la ciencia, más cercano a la filosofía del lenguaje, más cercano a un abordaje, digamos, menos especulativo de la filosofía y más, diríamos en inglés, creo yo, problem oriented. Es un poco la mentalidad. Es una tradición filosófica que se asocia más a la parte anglófona, pero no hoy en día está difundida como un estilo de hacer filosofía. Y por eso habrá anglófonos que sí y anglófonos que no, y habrá gente de otros lugares que sí y otros que no. Bien. Esta base de datos también que has puesto, Elena, también es interesante. Esta es más de teología. Siempre solo llamar la atención that when you put something like in theology, you always have to ask yourself, is this Protestant? Is this Catholic? In this case, it's both. So it gives access to a lot of sites that are both from the Protestant tradition and Catholic tradition. And you do that, you know that by opening it, lo abres, y ves una serie de elementos aquí, ves que hay toda una serie de recursos. Y por ejemplo, si te ponen aquí Aquinas Institute, eso ya suena católico. Y hay algunos, después tiene cosas que también son de otras religiones.
Australian Islamic Library. Había metodistas. Sí, metodistas exactamente. Aquí arriba, ¿verdad? Aquí, American Methodist Collection. Entonces, siempre, o sea, es muy interesante. Nosotros no debemos tener miedo de leer nada, pero saber quién está escribiendo. Muy, muy interesante. La parte, un pequeño apunte, vas a estudiar también historia de la religión o filosofía de la religión y algo de, digamos, el diálogo interreligioso es importante. Estos sitios, hay muchos sitios nuevos ahora sobre los recursos de la tradición islámica que son muy interesantes porque te presentan textos y fuentes directamente, o sea, con el árabe y con el inglés, por ejemplo, con el árabe y el español. Y te permite conocer el hinduismo, el islam o otras religiones de una manera más directa y no solamente a través de comentadores. Entonces es importante que cada uno forme su propia idea, no a partir de lo que otros han dicho, sino a partir de lo que tú has podido entender. Obviamente que te apoyarás en comentadores, pero es muy distinto saber, por ejemplo, qué es el Mahabharata, que son 15 volúmenes de la mitología y de las historias de las divinidades hindúes, a hablar del hinduismo como una cosa general, ¿no? O sea, es muy distinto un cierto conocimiento directo, y esto se hace hoy en día, es muy, muy posible hacerlo a través de los recursos online. Antes es imposible. O sea, yo ahora te puedo encontrar todo el Corán traducido versículo por versículo, cantado hasta incluso en árabe, si queréis, y con la parte árabe y la parte en inglés, de manera que tú puedes acceder directamente. Siempre serás un laico, digamos, seremos laicos a la hora de hablar del Islam o del hindú, o del hinduismo, pero es muy distinto tener este tipo de conocimiento más directo. Y por eso, este es un punto importante de estos recursos que hemos puesto aquí, de metodología, porque no queremos hablar por oír decir. Bien, eso es en cuanto a este punto que quería mostrar. Algunos son repetidos. Por ejemplo, filosofía.org es el sitio de filosofía en español, este famoso de Gustavo Bueno. Pero vamos. Ok, sobre este punto, ¿tenéis algo que comentar? Vamos a volver aquí a nuestra unidad. Yo quería comentar solo que ayer tuvimos una reunión con los que están fuera y que tu organización de EVA fue muy elogiada, que es muy fácil seguir todo porque está todo muy metódico y muy organizado, que en otras materias la experiencia no es tan buena. Y entonces, bueno, darte las gracias por ese trabajo. Muy bien, pues muchas gracias por decirlo, que también es importante, para que uno tenga lo que llamamos retroalimentación. Ok, pues vamos a dedicar un siguiente vídeo a la parte de revisión del EVA, que a lo mejor puede durar 5 minutos, no tiene que durar 15 minutos.